Son las 8:17 minutos, 8:20. Como es habitual a esta hora en el primer café, tenemos el agrado de presentarle a candidatos al Parlamento. Pero esta oportunidad no van a ser candidatos al Parlamento, al Congreso de la República, cuya sede está en la Plaza Bolívar, sino candidatos al Parlamento andino, porque este 10 de abril votamos también por candidatos al Parlamento andino, es decir, serán elegidos 5 representantes del Perú ante la comunidad andina. ¿Tiene usted idea de qué legislan los señores a los que vamos a escoger para que representen al Perú ante la comunidad andina? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su trabajo? ¿Por qué nos representan o en qué nos representan? Esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a Hildebrando Tapia, de Alianza por el Gran Cambio, y a Gonzalo Alegría, de Perú Posible. Con ambos vamos a intercambiar diferentes puntos de vista. Los temas se los vamos a plantear de acuerdo a lo que ellos tengan a bien ofrecernos como sus propuestas de campaña, pero además temas que tienen que ver evidentemente con la actualidad. Y no quiero dejar pasar, y este es el primer tema que quiero comentar con nuestros invitados, el de las fuentes de financiamiento. La OMPE ha puesto la lupa en varios partidos, entre ellos los partidos de nuestros invitados, porque no han identificado las fuentes de financiamiento, y estamos hablando de varios miles y en algunos casos millones de soles. ¿Quién quiere empezar? Mira, Jaime, encantado. Hildebrando Tapia, entonces, va a comenzar esta ronda. Hablando de las fuentes de financiamiento, ¿por qué no decir todas las personas que nos financian la campaña? ¿No es acaso un mecanismo de transparencia decir las cosas claramente? ¿Qué ha pasado? Bueno, Jaime, primero que tenemos un órgano electoral y hay unas reglas de juego en las que todos los partidos tienen que cumplir esas reglas. Pero cuando uno ve las cifras y ve la gran publicidad que hay en todas las agrupaciones políticas, realmente es sorprendente lo que se declara y lo que se ve. Si uno analiza cuánto cuesta un panel publicitario o un spot en televisión, las cifras sobrepasan no miles, sino millones. Entonces la población y la prensa con justo derecho se pregunta, oye, ¿y qué está pasando? Puede ser que haya una introducción de dinero del narcotráfico, dinero mal habido o de la corrupción. Y ahí es lo que preocupa, y yo quiero resaltar ahí un tema, Jaime, que justo conversábamos con unos analistas políticos, que de los 4 que supuestamente en este momento encabezan la preferencia electoral, los 4 partidos tienen personajes cuestionados, involucrados por distintos temas, hechos de corrupción y hechos de narcotráfico. La única lista que no tiene un solo personaje cuestionado es la de Pedro Pablo Kuczynski, porque nos hemos dado la molestia de hacer bien el filtro, la revisión, porque aquí no está en juego quién gana una elección, sino quiénes van a dirigir el destino del país. No podemos seguir jugando con 28 millones de peruanos, no podemos seguir jugando con el futuro de nuestros hijos. Creo que es momento de que todos sinceren sus cifras como lo hemos hecho nosotros, con Pedro Pablo Kuczynski y el equipo económico que tenemos en lo que es la revisión de cuentas. Se está presentando todos los costos paso por paso, y eso deberían hacer e imitar todas las agrupaciones políticas para que la población y el ciudadano sepa quiénes realmente pues están aportando o quiénes al final se van a beneficiar. Yo en este momento no voy a dar todavía nombre, pero hay algunos partidos donde inclusive ya han recibido, ya han declarado públicamente de empresas del extranjero. Entonces esas empresas van a tener un cierto beneficio. Entonces no, o sea, no hay lonche gratis. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podríamos embargar parte del erario nacional que podría servir para minorar la pobreza, hacer cosas positivas como mejorar la educación, mejorar el tema de la salud. Entonces creo que en esos temas sí hay que ser muy cuidadosos y muy serios. Vamos a darle el turno ahora a Gonzalo Alegría, de Perú Posible. Él postula al Parlamento andino, y Perú Posible ha sido una de las agrupaciones también observadas, y ciertamente no ha podido declarar todos los montos, sobre todo de la inversión en televisión. ¿Qué tiene que decir Gonzalo Alegría sobre ello? Bueno, yo creo que en primer lugar, y esto es muy importante, aquí hay que deslindar 2 cosas que ha dicho justamente Hildebrando.
La primera de si hay gente con mancha o con un pasado corrupto, un pasado vinculado al narcotráfico, se ha comentado. Al menos en nuestra lista no lo hay. Otra cosa es que intenten demostrarlo, intenten inculcar la idea de que Javier Reategui, por ejemplo, que es de una familia que siempre ha sido acaudalada, ha sido por los Reategui y Rosselló, todo el mundo le sonará si tiene 40, 50 años o más, una gran industria que controló todo lo que era la cerámica del hogar, baños, ¿no? Todo lo que eran las tinas, las pilas de lavarse las manos, todo esto lo hacían los Rosselló toda la vida en el Perú. Entonces ellos han sido unos industriales muy sólidos que cuando han vendido su industria la han vendido bien y viven de unas rentas y de unas inversiones sólidas totalmente transparentes. Además, don Javier Reategui no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la droga, como ha quedado claramente demostrado en todos los desmentidos que se han hecho al respecto. Por otro lado, ya viene el tema de que nosotros realmente, cuando el Perú Posible ha sido gobierno, y yo me siento en ese sentido aludido como alianza Perú Posible, aunque sea de Acción Popular, cuando Perú Posible ha sido gobierno no ha habido casos de corrupción, no ha habido escándalos de corrupción, ha habido escándalos de tipo personal, ataques frontales principalmente al presidente, pero no escándalos de corrupción, y eso la población lo sabe, por eso va primero en las encuestas. Ahora, el otro tema es ya la financiación, ¿no? En el tema de la financiación, definitivamente yo creo que Perú Posible está haciendo un trabajo impecable en el tema de la financiación. Se ha explicado todos los orígenes y las fuentes de financiación. Ahora nos vienen a pedir más información que estoy seguro que se sabrá aclarar, ¿no?, por parte de Perú Posible, y nosotros no tenemos ninguna preocupación al respecto. Lo que sí es verdad y es preocupante es que hay partidos políticos que han hecho rifas, por ejemplo, y que dicen que han ganado 2 millones de soles en menos de un mes haciendo rifas. Realmente eso debe ser ya un casino de Las Vegas, y no una rifa, porque en el Perú conseguir 2 o 3 millones de soles haciendo rifas en menos de un mes, eso sí es algo impresionante. Por último, decirte que había ahí un tema que estaban mencionando y se me está ahí perdiendo un poco el hilo, pero había un tema que nos habían mencionado ahí ustedes respecto a un caso concreto nuestro, que era así, las empresas extranjeras. Mira, ¿hasta qué punto Perú Posible quiere ser un gobierno transparente que cuando 3 empresas extranjeras le han ofrecido un donativo dentro del marco legal, que es menos de 200.000 soles, lo ha colocado y lo ha hecho público? Si realmente hubiera un afán de beneficiar a esas 3 empresas extranjeras, ¿usted cree que el futuro presidente del Perú va a anunciar que esas 3 están financiando su campaña? Que si realmente hay un afán de moralidad y de transparencia. Lo contrario sí sería peligroso, que hubiéramos recibido un dinero de empresas extranjeras, no lo hubiéramos declarado y por consiguiente hubiera ahí un germen de posible corrupción. Yo estoy totalmente convencido en ese sentido de que los peruanos pueden estar muy tranquilos, que así como no hubo ni corrupción ni narcotráfico en el primer gobierno de Perú Posible, menos aún lo va a haber en el segundo gobierno, y que se va a luchar decididamente por un Perú digno, un Perú limpio, que vaya a la prosperidad económica y a las oportunidades para todos. Hay algunas cosas que se desprenden de lo reportado por OMPE, y quería darle el turno de la palabra a Hildebrando Tapia, de Alianza por el Gran Cambio, porque su agrupación, en el capítulo que OMPE se refiere a la alianza encabezada por Pedro Pablo Kuczynski, señala que la información sobre la contratación de la publicidad política y los gastos respectivos fue obtenida de los medios de comunicación señalados. Sobre el particular, el tesorero de la alianza indicó que no tenía conocimiento si se manejan en efectivo. No se ha podido determinar si dicha suma corresponde a la totalidad de los gastos involucrados en los viajes a las ciudades mencionadas. Hay aquí inexactitudes, cosas imprecisas. ¿Se comprometen ustedes a, aclararlo? Bueno, muy buena la pregunta, Jaime, y eso lo aclaramos de inmediato. ¿Qué es lo que pasa? Hay un monto que uno recibe como agrupación política, y esos montos se van utilizando de acuerdo a la necesidad. Entonces, si tú tienes, por decir, una publicidad en un determinado medio que cuesta X soles, al inicio no pagas todo, sino haces un contrato y vas pagando una parte. Entonces todavía nosotros tenemos algunos saldos por pagar, como lo tienen muchos partidos políticos. Entonces lo que han sacado es el total, pero todo sí tenemos muy transparente. Y lo que dice mi amigo Gonzalo, yo tengo mucho respeto y
y saludo su presentación y ojalá pueda salir elegido. Pero hay que ser cierto, o sea, yo he estado en el periodo pasado, tú has estado, Jaime. O sea, el gobierno de Toledo no ha sido del todo santo, ¿eh? Hay que ver, han habido muchos casos, el caso Almeida, el caso Saraí, un montón de escándalos. O sea, no solamente es un tema de corrupción, sino es un tema también de conducta moral, porque es el que representa a la nación. Y el tema de decir, oye, yo estoy transparentando unos aportes de determinadas empresas y con eso estoy demostrando que no tengo nada que ver, cuidadito. O sea, un empresario nunca viene y te da pues algo gratis. No, acá todo tiene algo a cambio. Segundo, el otro tema que dicen, oye, el Toledo ha sido un gobierno exitoso. Hay que tener cuidado porque tú recuerdas, Jaime, que cuando empezó con 30 y tantos %, llegó al fondo a un 4-5% y todo el mundo pedía la vacancia y nadie quería asumir inclusive ya el primerato. El último año es donde ingresa Pedro Pablo Kuczynski. Y Pedro Pablo Kuczynski reorganiza el equipo y fortalece el equipo técnico, y es donde justamente cuando entra de premier Pedro Pablo, es el último año, y están las cifras, están en los archivos periodísticos, donde empieza a retomar y Toledo termina con una buena aceptación. Porque si no entraba Pedro Pablo Kuczynski, no hubiese sido nada raro que inclusive termine con la vacancia. Entonces, pero a mí me alegra que Toledo haya terminado bien, porque más que las críticas, lo importante es que el país en este momento está caminando. Y ese gran motor de dinamismo económico no podemos detener. Lo que tenemos que hacer es continuar. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién puede continuar mejor? En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él no tiene mayores ambiciones de poder, ni estar pensando, tengo que hacer una buena gestión para volverme a reelegir, o de repente para complacer a algunos amigos, o de repente pues un poco beneficiar mis arcas personales. No, es una persona que está en el ocaso de su vida, donde quiere dar lo mejor de él, donde se encuentra con una vitalidad impresionante, donde ha demostrado ser uno de los mejores técnicos del país, de América Latina y del mundo. Y es una persona que estoy seguro que no solamente va a tener las cuentas claras, sino va a haber transparencia, al igual que está llevando un buen equipo. Es por eso que al inicio dije, no hay una sola persona que haya sido observada. Pero si empezamos a señalar de las otras listas, oye, podríamos tener un rosario y el debate se va por 2 horas o 3 horas. Vamos a ver qué tiene que decir Gonzalo Alegría sobre lo dicho por Librando Tapia. Bueno, yo creo que obviamente la popularidad de Toledo sufrió la vez pasada por esos escándalos que tú has mencionado, ¿no? Pero claro, confundir al electorado diciendo que el escándalo Saraí es un escándalo de mal gobierno es un grave error, porque realmente es inmiscuirse en la vida privada del presidente, exigirle que si reconoce o no reconoce a sus familiares ilegítimos, etcétera. Es un poco lo que le pasó al magnífico presidente que tuvo Estados Unidos, que fue Bill Clinton. Bill Clinton logró en 2 mandatos, sumando sus 2 gobiernos, duplicar el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Y al final, ¿cómo tuvieron que hundirlo a Bill Clinton? Pues lo hundieron, si bien ya no tenía derecho a reelección, pero hundieron la opción demócrata con un tema de una supuesta inmoralidad con una becaria, ¿no? Entonces, que se llamaba Mónica Lewinsky, creo recordar. Entonces, es un hecho real que lamentablemente en política pues se juega mucho a que cuando ya eres inmune o invulnerable en tu gestión, pues el ataque tiene que ser de tipo personal. Por ejemplo, yo... No, Gonzalo, si tú recuerdas, esto no fue tanto personal, esto fue un tema de connotación nacional. La hija. Solamente estaba en sus manos de reconocer, o sea, yo creo que nadie, no, esto no solamente es un tema moral, es de conducta. Yo te pregunto, y con todo cariño y respeto, Gonzalo, si tú tienes un hijo, ¿serías incapaz de reconocer o tendrías que reconocer la presión? No. Yo creo que ahí ya es un tema personal. No quiero andar ese tema porque es un tema yo obviamente no lo voy a hacer porque, mira, yo te doy casos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la Alianza Pro Posible un profundísimo respeto por todos los restantes candidatos y nunca entramos a la crítica personal, al extremo de que, fíjate, no hemos criticado
las cuestiones personales de Keiko Fujimori, que sobrarían para criticarla, o atacar por cuestiones personales a otros candidatos como el propio Castañeda, que tienen pues un rabo de paja enorme. No hemos entrado en eso y estamos haciendo una campaña de propuestas, y lo que nos da pena es que Pedro Pablo últimamente sí cayó un poco en ese juego de el denigrar o entrar al ataque personal, cuando realmente pues todos tienen problemas. Te doy un ejemplo. Dicen las malas lenguas que Pedro Pablo Kuczynski en su primer matrimonio estuvo casado más de 20 años con la hija del director general de la CIA, el doctor Casey, ¿no? Y que él era el yerno del director general de la CIA. Entonces, nosotros no vamos a estar haciendo de eso un motivo político y saliendo a la prensa diciendo usted era casi un agente de la CIA. No, obviamente que no, porque no creemos que debamos entrar a un tema personal mucho más delicado del tema de si tu hija es tu hija o no tu hija, porque perdóname que te diga, si has tenido una serie de relaciones extramatrimoniales, puedes estar seguro o no puedes estar seguro de que es tu hija. Es una duda legítima. Pero ¿no? para eso hay una prueba muy sencilla. Es como también la prueba toxicológica. Eso son sencillas. Pues también sería sencillo que Pedro Pablo nos aclarara si él estuvo casado 20 años o no con la hija del director general de la CIA. Sería una cosa... Con el mayor de los gustos, y creo que no tendría ningún problema, como tú y yo no tendríamos ningún problema de hacernos cualquier examen. Es lo mismo. Porque la política, Gonzalo, reitero, no solamente es postular y estar en el poder, sino es demostrar con un amplio criterio de aprendizaje, de enseñanza y experiencia, pero también con hechos de moralidad. Claro. O sea, no, pero yo lo que sí te quisiera dejar muy claro es lo siguiente. Si cada político tiene que ser Santo Tomás de Aquino, pues obviamente nos quedamos sin clase política. Y con eso no te quiero decir que vayamos a permitir que sean otorongos, quiere decir, vayamos a permitir que roben agua, roben luz, roben cable. No, pero definitivamente lo que sí tú no puedes juzgar es que, por ejemplo, hagamos esto un gobierno talibán y digamos, como este señor es divorciado 3 veces, ya no es digno de ser candidato. Oiga, cada cual hace con su vida privada mientras no perjudique. Claro, pero yo lo estoy diciendo, porque obviamente reconoce a la hija, no reconoce a la hija. Mira, Wilber Bendezú, nuestro actual presidente del Parlamento andino, se ha tirado 5 años para reconocer a sus hijos y el papel nunca llegaba. Algo así como le pasa, con todos mis respetos, a PPK con la renuncia a su nacionalidad, que dice que está en trámite, pero nunca llega la renuncia a la nacionalidad norteamericana. Yo creo que la vida personal del candidato no debe ser objeto de crítica. Yo, por ejemplo, y se lo digo a los peruanos de corazón, yo no veo ningún problema en que Pedro Pablo mantenga su nacionalidad norteamericana, porque él es peruano. Mira, hay en este momento millones de peruanos que tienen dobles nacionalidades. Entonces no nos vamos a poner a decir que para ocupar un cargo público, etcétera, tienes que renunciar a otra nacionalidad. Yo creo que cada cual, su vida particular, mientras no afecte a la gestión, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, pero Pablo Kuczynski es un gran gestor, y es más, yo te digo más, el presidente Alejandro Toledo es experto en elegir buenos gestores. Y ha hecho un buen gobierno sobre la base de elegir buenos técnicos y buenos cuadros para esos gobiernos. Vamos a hablar ahora de lo que les tocaría pues hacer en una eventual elección de nuestros invitados. Ambos postulan no al Congreso de la República, sino al Parlamento Andino. El Parlamento Andino no legisla, para empezar. Representa a los países que integran la Comunidad Andina de Naciones. Y esto se calcula en alrededor de 120 millones de habitantes. ¿Qué van a hacer Hildebrando Tapia, Gonzalo Alegría, en el Parlamento Andino? ¿Van a tener, con esta elección, participación en la vida política nacional? ¿Su atmósfera de representación cubre Sudamérica o cubre la comunidad andina, para ser exactos? ¿Cuáles son sus ofertas de campaña en el Parlamento andino? Jaime, primero creo que la población todavía no ha percibido con gran amplitud y conocimiento lo que es el Parlamento andino. Y tú sabes que el Parlamento andino no es nada nuevo, ya viene de varios años que está funcionando, y luego cuando se da el Tratado de Bogotá, hoy ya señala que tienen que ser elegidos a través del voto popular. Se hace la reforma constitucional en el periodo anterior, y lo primero que se pone y se consigna en el diario de debates es: los que postulan al Parlamento andino
tienen que ser las personas más calificadas, con mayor experiencia y con conocimiento de la hermenéutica parlamentaria internacional, porque tú no vas a estar con tus pares, sino vas a estar con pares internacionales, donde tu voz será la voz del país y la imagen del país. Entonces, hoy sí yo saludo de que hay personas como Gonzalo, como otras personas de gran experiencia que se están involucrando al Parlamento andino, porque en este anterior periodo creo que no ha brillado y no ha tenido la capacidad de dar a conocer lo que están haciendo, lo que vienen realizando. Hubo un total desconocimiento, y segundo, de que también del Congreso los aislaron, porque el lugar primigenio del Parlamento andino está en el Parlamento, porque tienen el mismo derecho, la misma prerrogativa de acuerdo a la Constitución, sino que lo sacaron por el lío pues, de Elsa Malpartida, cuando era el Congreso, un acto de violencia y ¡boom! Entonces, pero no, yo creo que en la política hay que respetar primero el canon constitucional. Segundo, este Parlamento supranacional, ¿qué es lo que ayuda? Hoy vivimos en un mundo globalizado, mucho más abierto, mucho más dinámico, donde los países que se aíslen del contexto internacional, en definitiva, pierden. Hoy lo que tienen que hacer es crear alianzas estratégicas. Y en esa línea nace la Comunidad Andina. Hoy la Comunidad Andina se está fortaleciendo y a futuro lo que se quiere lograr es construir el gran Parlamento latinoamericano. Sueño que viene desde Víctor Raúl, desde grandes historiadores, desde grandes hombres visionarios de futuro, porque la única forma de ser fuertes es a través ya de alianzas estratégicas a través de continentes. La Unión Europea, cuando nace a través de un largo proceso, y hoy la Unión Europea, gracias a ello, ha paliado la crisis de Grecia, de Irlanda, España, que está empezando a tener una crisis muy profunda. Entonces, esas alianzas son buenas. ¿Y qué te ayuda eso? Te ayuda a fortalecer el dinamismo económico, el turismo, y paralelamente a tener beneficios. Nosotros planteamos, y ahí hay muchas coincidencias, por decir la homologación de grados y títulos, que tu título valga en todo el contexto del radio andino, tener un seguro universal, tener una tarjeta única, pero no solamente de circulación, sino también para que los pequeños y microempresarios puedan hacer negocio. Esos son puntos interesantes, sobre todo que usted que está en su casa sepa al momento de marcar en la tarjeta de votación por parlamentarios andinos que se va a sentir representado, porque en este país donde todo se piensa de primeras con suspicacias, pues se podría pensar que un parlamentario andino, vamos a hablar en términos simples, se la lleva fácil. ¿Qué es un parlamentario andino y cuál es el contacto que tiene con el ciudadano a pie? Gonzalo. Bueno, justamente eso es un gran reto que tenemos, porque como solo llevan 5 años desde la primera elección que hemos tenido en Perú al Parlamento andino, y estos últimos representantes no han sido, que se diga, un acierto del todo, ¿no? Pues llevamos esa rémora de que parece que ha sido inútil votar por el Parlamento andino, pero obviamente no nos debemos poner en ese contexto. ¿Qué es? Y en eso refuerzo la idea que ha dicho Hildebrando Tapia, el fundamento del Parlamento andino, que nosotros tenemos un mercado y nos está funcionando bien, el Perú, y ahora queremos un mercado expandido, queremos ir a más, y lo lógico es que podamos competir exportando bienes con valor añadido a países de un desarrollo tecnológico intermedio o un poquito más bajo que el nuestro. Por ejemplo, Ecuador y Bolivia, y esto no es algo que yo teorice, en los últimos 3 años Ecuador ha multiplicado casi por 4 las importaciones de productos peruanos. Y en los últimos 2 años Bolivia casi las ha triplicado, ha comprado 3 veces más. No hay país en el mundo que nos haya comprado tanto en tan poco tiempo como estos dos. Entonces, Bolivia y Ecuador. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues así como Chile se ha quedado con todos los supermercados y todos los centros comerciales del Perú en un momento en que vio que el Perú estaba a punto de crecer, nosotros tenemos que ver que ya nuestra economía es capaz de llegar a expandirse a ese mercado natural que es Colombia, Ecuador, Bolivia, y que podemos formar 120 millones de habitantes, un gran mercado interior. Como bien también ha dicho Hildebrando, pues el tema está en lograr unas leyes y unos marcos. Y sí es verdad que en el artículo 5 del reglamento queda claro que el Parlamento andino sí legisla. El problema es que no legisla de forma directa.
coactiva. Exacto. Quiere decir, no saco yo la ley y te la impongo a los miembros. Ahora está de moda decir, y ahí yo he vivido muchos años y lo he visto funcionar, que el Parlamento Europeo sí lo hace, que toda ley que saca le impone. No, no es así, ¿eh? Si es por unanimidad, entonces sí se impone a todos los países. Como no haya casi la unanimidad de criterio, o al menos 2/3 de los votos en el Parlamento Europeo, no tiene rango de impositiva y entonces hay que ir a convenios con cada país. Y justamente esa idea del convenio con cada país es lo que hace el Parlamento andino. Que si nosotros logramos al menos 2/3 de los 20 votos, entonces acto seguido pasa a los cancilleres que tienen que firmar un convenio ratificando eso para que se pueda convertir en una ley que estudie su Congreso y bajo ciertos márgenes de modificaciones la apruebe, ¿no? ¿Para qué queremos ir al Parlamento andino? En mi caso muy claro. Número 1, etnias, grupos que tenemos en común con los distintos países y compartimos. 2/3 partes de los aguarunas son peruanos, pero la otra tercera parte son ecuatorianos. Y traspasan la frontera continuamente. Bolivia, compartimos los aymaras. Entonces necesitamos una legislación que nos permita hacer que todos esos pueblos que son compartidos tengan un futuro común, independientemente de estén en un país o estén en otro. Número 2, medio ambiente. Tenemos que hacer que todos esos ríos como el Putumayo, el Napo o la cuenca del lago Titicaca, que está muy mal, el lago está perdiendo agua, el lago se está contaminando, sean motivo de compartir una responsabilidad común, porque mitad del lago o mitad del río es del otro también. Número 3, además de los temas medioambientales, fundamental el comercio. Perú debería ser la carretera marginal, pero a nivel ya del agua. No, yo tengo una propuesta concreta que es crear un corredor comercial transamazónico. Y ese corredor comercial transamazónico uniría a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia con Brasil a través de los ríos de la selva del Perú, haciendo pequeños puertos, pequeñas carreteras. Por último, decirles, un parlamentario andino no solo tiene la facultad de legislar, aunque no de forma coactiva, y de fiscalizar. Podemos revisar las cuentas del propio Parlamento andino y los organismos de la CAN, sino, muy importante, el artículo 158 del reglamento dice que podemos pedir financiación de órganos internacionales o donaciones para proyectos de desarrollo concretos. Y eso es lo que propongo yo, 5 proyectos de desarrollo concretos a nivel piloto, ¿no? Porque tú no eres un gobierno, pero uno de ellos es, por ejemplo, en Pucallpa, ¿no? Hacer este puerto y 120 kilómetros de carretera para unirlo a Rondonia. Otro ejemplo es desaladoras de agua de mar en distintos puntos de la costa. Vamos a darle el turno ahora a Hildebrando Tapia, porque yo quería hacerles una pregunta de cara a nuestros televidentes. ¿Cuánto han gastado o cuánto vienen gastando en la campaña y cuánto gana un parlamentario andino? Hildebrando Tapia. Un parlamentario andino gana lo mismo que cualquier parlamentario. Eso está consagrado en la Constitución, sí tiene un reglamento interno y esos parlamentos son perfectibles en el tiempo. Lo que sí hay que señalar es de que dentro de la comunidad andina nosotros podemos fortalecer los convenios, los tratados bilaterales, porque hay hechos que, por decir, el Parlamento andino no tiene iniciativa de gasto, entonces no podemos hablar de obras, pero sí de generar convenios entre todos los miembros de la comunidad andina, inclusive con miembros que no son de la comunidad andina, porque dentro de esta dinámica comercial es como tenemos, por decir, la interoceánica Brasil, que no está dentro de la comunidad andina, pero sí hay una posibilidad de decisión política que beneficia a 2 países. Entonces, dentro de ese fortalecimiento, te comento y le comento a los ciudadanos, Jaime, por decir, en la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos recibido como nunca para ratificar cientos de convenios y muchos tratados. El país como nunca ha firmado tratados de libre comercio con todos los continentes, con distintos países, y esos convenios y tratados hay que fortalecer. ¿Qué es lo que ha pasado con el proyecto Puyango, que viene desde muchos años entre Ecuador y Perú en la frontera? Este proyecto ahora recién se está revitalizando, se está fortaleciendo, porque se han mejorado las relaciones, y esas relaciones no solamente pueden ser por un tema coyuntural, fronterizo o de pacificación, sino ya dentro de la comunidad andina tú tienes una visión mucho más amplia. Porque en el mundo hoy ya no hay agendas internas, sino también hay una agenda en común. ¿Cómo hacemos para desterrar el tema del terrorismo?
del narcotráfico, que involucra a todo el mundo? ¿Cómo hacemos para mejorar el tema de control ambiental, donde hoy vemos el cambio climático que está afectando al país y al mundo? ¿Cómo hacemos para ver que el tema migratorio, que dentro de esta dinámica, en muchos casos ya no es por necesidad, sino por competitividad o buscar nuevas opciones o mecanismos de oportunidades, que tengan una protección y control? O sea, son temas innumerables y muy importantes. Es por eso que a mí me alegra que en esta oportunidad haya un gran debate. Por decir, a mí yo tenía la posibilidad de postular al Congreso, pero no, luego de estar varios periodos en la Comisión de Relaciones Exteriores, me he dado cuenta de la importancia de la integración. Entonces asumí este reto y quiero que la integración andina sea la integración mucho más fuerte. ¿Para qué? Para que paralelamente fortalezcamos lo que es el Mercosur, lo que es el Parlamento Latinoamericano. Reitero, y ahí tenemos que tener una visión global. Y dentro de esa visión global, nosotros sí, al final, podemos sacar inclusive un reglamento, ya no solamente como interno, sino con compromiso de todos los países, donde es mandativo, como lo tiene la Unión Europea, porque ya tienes que hacer una política de Estado a través de todos los que integran ese bloque. Entonces, es muy importante porque ahí vamos a ver temas de índole de seguridad, lo que Gonzalo ha manifestado, en temas también de salud, en temas de educación. Entonces, ¿cómo no querer esa integración? Entonces, ahí, con mucha modestia, nosotros pedimos que no solamente den una mirada a este gran bloque, sino que escojan a los mejores cuadros. ¿Cuánto gasta en campaña y cuánto finalmente pues va invirtiendo hasta el momento Gonzalo Alegría? Tiene el uso de la palabra. Bueno, realmente lo que sí es verdad es que yo empiezo la campaña recién este viernes, día 4, y lo que he estado haciendo es acompañar a Alejandro a algunos mítines y he estado saliendo un poco en los medios, pero lo que es ya poner mis carteles, mis paneles, etcétera, recién a partir de este fin de semana que viene me van a ver ya públicamente. Nosotros estamos intentando financiarnos, acabamos de hacer varias cenas de recaudación de fondos, estamos buscando posibles donantes para que nos ayuden y la campaña calculamos en un inicio invertir entre 60 y 70 mil soles. Y si todo va bien y conseguimos más fondos, pues llegar a los 100 mil soles de máximo de inversión en la campaña. Estamos apostando por paneles. El costo de los paneles habitualmente está a esos que ven los ciudadanos en la calle, unos 700 soles ya instalado. Nosotros tenemos una oferta muy buena de que nos va a salir como en 550 soles cada panel, ¿no? Entonces lo que apostaríamos es en poner muchos paneles, ya que nos están hablando, con lo cual le pido por favor a la alcaldesa de Lima un poco de piedad, porque si voy a invertir la poquita plata que tengo en paneles, no me los vaya a arrancar. Yo haré todas las formalidades del caso, ¿no? Pero a mí me dolería un montón que me arrancaran un panel, ya que no voy a tener tantos, porque voy a distribuir más o menos, calculo entre... Si todo sale bien, serían entre un mínimo de 60 paneles, un máximo de 70, 80 paneles, pero por todo el Perú, con lo cual en Lima solamente tendré pues 30 y tantos o 40 paneles. Esto después ustedes lo verán porque tendría que tocarme pues la tinca para que fuera otra cosa. Y en general yo les diría que lo bueno de esta transparencia es que en un futuro, y eso sí sería interesante, deberíamos ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas para que hubiera una nueva ley de partidos políticos, que se financiara mejor a los partidos políticos como se hace en Europa, se hace en los países nórdicos, se hace incluso en Estados Unidos, etcétera, a partir del presupuesto general del Estado, una pequeña cantidad, con el fin de moralizar todo este tipo de temas, en que todas las fuerzas políticas tuvieran un tope de gasto publicitario. Que es decir, yo voy a tener poca publicidad, confío en el electorado y que quiera apoyarme, más allá de que no pueda llenar la calle de paneles, pero debería haber un tope. ¿Por qué? Porque si no, no es un juego muy democrático, ¿no? El que más plata tiene, más presencia tiene. Tiene que haber un límite a esa cantidad de inversión, ¿no? Las gracias a los dos. Sí, porque lo que ha tocado Gonzalo es importante, el financiamiento de los partidos políticos. La ley existe, sino que cuando entró Alan García a carpetazo dijo, la ley dice que el Estado tiene que dar y no ha dado un céntimo. Y a la alcaldesa no hay que pedirle piedad,
hay que exigirle que cumpla la ley electoral. Ella no es nadie, no es una dictadora. Ella ha puesto paneles en todo sitio. No, pero hay que reconocer que Susana el abuso y la dictadura Susana es increíble, ¿no? Porque ha empezado a quitar carteles y no queda muy claro hasta qué punto lo que está quitando tiene un criterio uniforme, ¿no? Por ejemplo, Vitocho, ¿no? Víctor Andrés García ¿Bajo qué amparo legal? Claro, Vitocho ha puesto carteles por todas partes, ¿no? Pues él tiene, pues, es mucho más pudiente que yo, él es industrial, etcétera. Pues enhorabuena a Vitocho por su campaña. Pero digo, como ejemplo, puso muy cerca de mi casa un cartel, como para recordarme mi deber de que yo también tengo que poner carteles, porque yo he tardado mucho, porque yo he estado recaudando fondos, yo no tengo tantos recursos, ¿no? Entonces, ahora que yo ya tengo los fondos, claro que voy a poner cartel. Pero lo gracioso es que en el óvalo, primero puso su cartel Vitocho, el primero. Después lo puso un tal Reyardo, ¿no? De Cambio 90, y otros más. Después, de repente, quitaron el de Reyardo, pero el de Vitocho no. Y yo dije, vaya, pues qué afortunado. ¿Será que el de Reyardo era ilegal? Ese criterio. Pero espera, ahora han puesto, ¿no? fíjate la sorpresa, han puesto donde estaba el de Reyardo, otro, que es de nuestra agrupación política. Y digo, bueno, este se salvó, pero ahora resulta que hace 2 días han arrancado el de Vitocho. No, pero lo más triste y grotesco está en esto del cartel, que tú no sabes cuándo te va a tocar, ¿no? No, pero lo más grotesco de esto es que retira inconsultamente. Claro, te tiene que avisar, ¿no? Para que tú puedas... Ella va a hacer respetar el tema de la ciudad, y pasan 2 días, se siente pechada y dice, señores, por favor, recojan sus paneles que se les va a volver a colocar. No, pues, esas metidas de pata no pueden darse. Hay que tener cuidado, sobre todo mucho cuidado con el cual se retiran los paneles. Claro, porque por ejemplo en el óvalo Monitor de La Molina lo que se ha retirado es todos. Pero en el caso del óvalo Quiñones, este que menciona en San Isidro, donde cerca vivo yo, pues se quita aleatoriamente, así va tocando, ¿no? De repente te toca a ti, le toca al otro. Solo 2 segundos, abusando de la generosidad de tu programa, pedirles a todos los amigos, a los ciudadanos del Lima y del país, que este 10 de abril nos apoyen al gran cambio. Marcar el mapa de Pedro Pablo Kuczynski y el número 1 al Parlamento Andino de su amigo Hildebrando Tapia. Muy bien. Bueno, me tocaría a mí despedirme, entonces también estamos con el voto, tiempo, ¿no? Pero Gonzalo. pedir el voto para la Chacana, para el número 2 y para Alejandro Toledo, para Gonzalo Alegría al Parlamento Andino. Ha sido un gusto tenerlos a ambos, Hildebrando Tapia, Alianza por el Gran Cambio, Gonzalo Alegría de Perú Posible. Ustedes lo ha visto, la idea es que cada candidato haga sus ofertas de campaña, sus ofrecimientos, para que usted tenga un voto realmente consciente e informado. No buscamos a diario la pelea, que se jalen los pelos, que se tiren puñetes o que se dejen huesos en la mesa. No es la idea de este espacio. Si es que ello se produjera, si el intercambio se produce, pues si tiene un espíritu altruista y constructivo en buena hora. No andamos buscando peleas de gallos. 8:57. Gracias a ambos. Gracias, Carlos. Venimos.